Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al 29 es la porción en la cual vamos a estar meditando. El título de este mensaje es Israel, los gentiles y el remanente. Israel, los gentiles y el remanente. El pasaje bíblico, Romanos capítulo 9, versículos 25 al 29. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a orar por la palabra que hemos recibido. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que nos concedes ahora de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra recibimos el tesoro celestial. Tu palabra trae sabiduría para cada uno de nosotros. Por ello, Señor, te pedimos que nos permitas atesorar tu palabra, Señor, como ese bien más preciado, Señor, en nuestra vida, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos entender el consejo celestial que trae enseñanza, pero también trae exhortación, Señor, corrección a nuestra vida, pero también trae a nuestra vida, Señor, esperanza. Padre de la gloria, Señor, yo te pido para que pueda compartir, Señor, con reverencia, en el temor tuyo, tu palabra, Señor, sin apartarme de tu consejo, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar con Romanos. Estamos entrando en la recta final del capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, el apóstol Pablo está hablando precisamente de la justicia de Dios y la necesidad que tiene el ser humano de Cristo. 9, 10 y 11 está hablando el apóstol Pablo. Pero ya estamos entrando en la recta final del capítulo 9. Por ello, será muy importante hacer un resumen de lo que hemos venido abordando. El punto central del capítulo 9 es que la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en los primeros versículos muestra gran tristeza. ¿Por qué muestra gran tristeza? Por sus connacionales, por aquellas personas que creen que son hijos de Dios por su linaje, por su descendencia de país o nación, pero realmente no lo son. Entonces el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado.
Y el apóstol Pablo entonces empieza a tomar varios pasajes del Antiguo Testamento. Si tú te das cuenta, este capítulo 9 ha sido un buen recuento de lo que el apóstol Pablo ha retomado del Antiguo Testamento. Mira qué interesante, varios pasajes. Comienza tomando el ejemplo de Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Pero en medio de esos ejemplos va haciendo referencia, por ejemplo, a Isaac, pero también nombra el tema de Ismael, nombra a Esaú, para decir que ellos no pertenecen al linaje, no hacen parte de la promesa, porque la promesa de Dios tiene que ver con un orden espiritual, con el nacimiento de nuevo, tiene que ver también con Cristo. El apóstol Pablo también toma como ejemplos a Moisés y a Faraón, para decir en el caso de Moisés, extiendo misericordia. Para decir en el caso de Faraón, ese corazón se endureció. Mientras para Moisés hay misericordia, para Faraón hay endurecimiento. El apóstol Pablo también toma el ejemplo de el barro y el alfarero. El barro, la humanidad; el alfarero, nuestro soberano Dios, para poder decir lo siguiente, que de esa masa ha tomado unos para extender la misericordia. De una masa también hay unos que son vasos de destrucción. Esto fue lo que vimos el domingo inmediatamente anterior, ¿no? Vimos el tema de esos vasos de honra y otros vasos de deshonra. Los vasos de honra son aquellos que se les tiende la misericordia. Pero recordemos que hay una masa inservible, una masa que hay que darle forma, y la única manera para que esa masa tenga forma es que Dios haya extendido misericordia sobre un grupo de esa masa. De lo contrario, esa masa siempre va a ser inservible, siempre va a estar podrida, porque el hombre sin Dios es completamente alejado de él, es un pecador. Pero está la misericordia de Dios. Y el versículo 24, que es el puente que tenemos para desarrollar lo que vamos a presentar a continuación, dice lo siguiente. El versículo 24, dice la palabra de Dios allí: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Estas palabras del apóstol Pablo a su auditorio deberían causar muchas inquietudes, porque para los judíos juntarse con un gentil era algo detestable. Miremos un poco lo que ocurre con Pedro cuando se le acerca allí Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 28, para poder entender lo que significaba juntarse un judío con un gentil. Hechos 10, 28. Dice la palabra de Dios: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mira que para la condición o para el grupo de judíos era realmente muy difícil. Era abominación juntarse con un extranjero, es decir, compartir con una persona que no hacía parte de su linaje de nación. Era algo detestable, era algo abominable. Entonces, imagínate estas palabras del apóstol Pablo: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba diciendo que ha llamado judíos, pero no todos los judíos son hijos de Dios. Y ha llamado gentiles, pero no todos los gentiles son hijos de Dios. Pero que Dios desde antes de la fundación del mundo los ha llamado. ¿Tiene un plan? Perfecto. Entonces, este versículo 24, como decía anteriormente, nos permite
hacer este puente de lo que vamos a mirar en los versículos 25 al 29. ¿Qué vamos a mirar en esos versículos del 25 al 29? Por ejemplo, versículos 25 y 26 nos habla que los gentiles entrarían a ser parte del reino de Dios. Versículos 25 y 26, que los gentiles entrarían a ser parte del reino de Dios. Versículos 27 y 28, el rechazo de los judíos. Y versículo 29 nos habla de un remanente. Por eso hemos colocado el título de este mensaje, judíos, gentiles y remanente. Así que ahí están los 3 puntos en los cuales vamos a enfatizar en los siguientes minutos. Comencemos con versículos 25 y 26. Vamos a volverlos a leer y vamos a explicar lo que nos está dando el apóstol Pablo. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, ¿qué tenemos en estos 2 versículos? Que los gentiles van a ser también parte del reino de Dios. No solamente los judíos a quien Dios ha llamado, sino también gentiles. Es decir, nosotros también pertenecemos al reino de Dios. Aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿qué hace allí el apóstol Pablo? Una vez más va a tomar citas del Antiguo Testamento. Mira lo que ha hecho el apóstol Pablo. Ha tomado los ejemplos de los patriarcas, para que no quede duda. Ha tomado el ejemplo de la ley a través de Moisés, cuando Moisés lo está comparando con Faraón. Ahora va a tomar a los profetas, porque va a tomar al profeta Oseas y al profeta Isaías. La sabiduría de Dios en esos momentos plasmada allí en el apóstol Pablo. Claro, el apóstol es inspirado por el Espíritu Santo para dejar estas palabras. Pero uno también ve una gran sabiduría allí, por supuesto, de una persona de Dios. Porque lo que está haciendo es, con la palabra, responder objeciones, con la palabra argumentar, con la palabra mostrarle a aquella persona que pensaba que era salva, que necesitaba era Cristo. ¿Sí? Necesitamos a Cristo. Bueno, entonces, el apóstol Pablo está tomando ahora Oseas, capítulo 1, versículos 9 y 10, y Oseas 2:23. Está tomando allí esos pasajes. Bueno, vamos a mirar esos pasajes, pero antes miremos un poco el contexto del profeta Oseas, para tener más claridad qué es lo que hace referencia allí el apóstol Pablo, ¿no? Este profeta Oseas fue enviado a las 10 tribus de Israel. Recordemos que el reino se dividió en 2. El reino de Israel se dividió en 2. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por la idolatría. Por eso se dividió. Entonces, hay que tener muy en cuenta que el pecado, idolatría, la resistencia, la necedad ante Dios, eso va a traer consecuencias. A unos, juicio, a otros, disciplina. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un reino, el reino se divide en 2. Queda dividido en la tribu, por decirlo así, del norte y la del sur. La tribu del norte son precisamente las 10 tribus. 10 tribus, las tribus del norte. Y las del sur, pues son 2 tribus. ¿Sí? Judá y Benjamín son las 2 tribus que hacen parte. Reino del norte y reino del sur. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Oseas, ¿a quién va? A el norte. Esto es muy importante entenderlo. Oseas va dirigido al reino del norte. Bueno, ¿qué estaba profetizando Oseas? Estaba profetizando durante el tiempo en el cual el imperio de Asiria o el reino de Asiria estaba creciendo. Mientras tanto, Israel estaba en plena descomposición moral. Mientras Asiria crecía,
Israel moralmente se deterioraba. La idolatría en Israel estaba reinando. El adulterio espiritual se había tomado el pueblo. Y como decíamos, mientras tanto Asiria crecía y crecía. Ahora sí, miremos Oseas 1, 9, 10 para poder entender un poco el pasaje. Oseas 1, 9, 10. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Por mandato de Dios, Oseas se casó con una mujer llamada Gomer. Ella no fue fiel a su esposo. Ahora, vuelvo y reitero, por mandato de Dios, ¿sí ves? Dios es soberano, Dios está al control de todo, porque uno podría decir, oye, Dios, ¿cómo permites que el profeta se case con una adúltera? Todo estaba en manos de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Esta mujer se transformó y fue entregada a la prostitución y concibió hijos de esa prostitución. Sus hijos son Jezreel, Ruama y Lo-Ammi, que acabamos de leer. ¿Sí? Ahí están, 3 hijos concebidos en prostitución, 2 hijos y una hija. Sus nombres son simbólicos de la condición de Israel, según la veía el Señor. Lo-Ruama significa no mi amado, y Lo-Ammi, no mi pueblo. Oseas, el profeta, en vez de dejar a esa esposa, porque era adúltera, ¿no? ¿Qué hace el profeta? El profeta vuelve a comprarla y misericordiosamente la reintegra a su antigua posición de honor. De modo que no mi amada pasa a ser mi amada y no mi pueblo pasa a ser mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Que hay un pueblo que está en vergüenza, hay un pueblo que está adúltero, hay un pueblo que es idólatra. ¿Y sabes qué? ¿Qué hace el Señor? Les tiende misericordia a ese pueblo. Pero era para mostrar que aquellos por el adulterio espiritual pierden ese pacto, pueden estar también en el reino de Dios si Dios extiende misericordia. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo está tomando ahí ese pasaje. Uno lo lee y uno dice, oye, no tiene mucho que ver ese pasaje, ¿no? Pero el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo porque está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de una nación gentil. Pero ¿cómo queda un pueblo cuando desobedece a Dios? Como una nación gentil. ¿Sí ves? Porque de primera mano uno no lo entiende el pasaje. Uno dice, Pablo, ¿por qué tomas ese pasaje? Que está un poco confuso. ¿No podrías tomar otro mejor para que podamos entender? Y lo que estamos viendo es eso, que un pueblo adúltero no es digno de llamarse pueblo de Dios. No es digno. Y entonces, ¿qué hacían ante los gentiles? Los gentiles vivían como si no tuviesen Dios. ¿Sí? Así vivíamos antes, como si no tuviésemos Dios. ¿Quién nos dominaba? Nuestras emociones. Por ejemplo, si yo quiero leer la Biblia, la leo. Por mis emociones me dominaba. Si yo quiero orar, tengo un problema, ay, de verdad que de pronto Dios me escucha y voy a orar. ¿Sí? Si yo quiero venir a la iglesia, así es, antes me dominaban mis emociones. Yo quiero, yo no quiero. Pero ahora que estoy en Cristo es diferente, porque ahora está el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que me motiva a leer la palabra por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ya no es si quiero o no quiero, sino que el Espíritu Santo es el que hace la obra para que yo lea la palabra, para que yo ore, para que yo me congregue, para que yo comparta con mis hermanos. Pero antes, ¿qué hacía? Voy, no voy. Llego, no llego, se me hizo tarde, yo miro. ¿Sí? Mira la diferencia. Y entonces, unas personas o un pueblo que adultera, que toma otros dioses, no es digno de llamarse pueblo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo, y que Oseas
misericordiosamente toma nuevamente a su esposa, porque la debía desechar, claro, porque era adúltera. ¿Debía aborrecerla? Claro, porque era adúltera, le había fallado, claro que sí, pero extendió misericordia. Y vemos ahí Dios extendiendo misericordia sobre su pueblo. Miremos ahora Oseas 2:23, el otro pasaje, Oseas 2:23. Dice la palabra de Dios allí en Oseas: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y le diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Sí es? Ahí queda un poco más claro lo que está diciendo el profeta Oseas. ¿Qué está escribiendo? Describe allí el profeta, describe el pecado, el castigo y la restauración. El pecado y la restauración. Entonces, estamos viendo que Dios extendió misericordia, la misericordia que solamente Dios la puede extender. Vemos la maldad de un pueblo, vemos las razones para no juntarse más con ese pueblo, pero Dios extiende misericordia. Y su gracia soberana, tanto a judíos como a gentiles que no merecían llamarse pueblo de Dios. Si tú piensas que mereces el título de hijo de Dios, ya la cosa cambió, porque entonces tú te estás identificando más como esos fariseos, como esos escribas, saduceos, que porque conocían algo de la palabra ya merecían recibir algo. Y aquí nos damos cuenta en este pasaje que obró fue la gracia soberana de Dios, extendiendo misericordia al pueblo. Pasemos ahora al otro bloque. El otro bloque es versículos 27 y 28. Ya vimos el primer bloque de cómo Dios extiende una gracia soberana al que no era su pueblo. Y en este caso vemos cómo los gentiles son injertados al pueblo de Dios. Ahora vamos a mirar precisamente en los versículos 27 y 28 el rechazo del pueblo judío. Leamos. Versículos 9, 27 y 28 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Cuando tú estás leyendo el pasaje y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, eso te va a recordar a la promesa que se le hace allí a Abraham, ¿no es cierto? Pero fíjate que ahora está diciendo también que tan solo el remanente será salvo. ¿Qué está citando allí el apóstol Pablo? Ahora el profeta Isaías. Después de citar al profeta Oseas, va a mirar ahora al profeta Isaías. Entonces, miremos el pasaje, que es Isaías 10, 22, 23. Isaías 10, 22, 23. Miremos entonces ese pasaje. Dice la palabra de Dios: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Entonces, este pasaje nos dice que el profeta Isaías predice que debido a la invasión de Asiria, Israel será grandemente reducida en número. La nación que una vez fue tan numerosa como la arena del mar, poderosa, ganadora de batallas, quedará reducida. ¿Sí? Tú haces un recuento de lo que lees en la Biblia y ves cómo Dios llama al pueblo de Israel. Pasan a la tierra prometida y empieza un momento muy especial con David, con Salomón, ¿no? Crecimiento, poderío, fortaleza. Y después, ¿eso en qué queda? Por el pecado. ¿Sí ves? Uno lee el tema de Salomón. Cuando tú lees Salomón y tú ves la riqueza que había en Israel, tiempos de paz, tiempos de prosperidad,
Tú ves David ganando batallas, derrotando ejércitos, pero todo eso cambió por la soberbia y el orgullo del hombre. Entonces, queda reducido Israel a un remanente. Solamente un remanente regresaría. Ahí está el pecado haciendo estragos. Así que lo que nos dice allí el profeta es que el pecado trae esa consecuencia, pero queda un remanente Dios ha dejado para extender en ese remanente misericordia, extender ¿qué? Su gracia. Y una vez más vemos que la palabra de Dios no ha fallado, porque todo eso estaba bajo el plan de Dios. Bajo el plan de Dios estaba de que de los judíos, de los gentiles, iban a ser salvos, pero no todos, no todos. Miremos ahora el siguiente versículo, el versículo 29. Sigamos avanzando, porque una vez más se va a citar al profeta Isaías. Romanos 9:29 dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Cómo podríamos ver este pasaje que lo encontramos en Isaías 1:9? ¿Cómo podríamos ver este pasaje? De esta forma: a menos que el Señor nos hubiese dejado un remanente muy pequeño, como Sodoma hubiésemos sido, a Gomorra se nos habría comparado. Así podríamos leer este pasaje, ¿no? A menos de que hubiese ese remanente pequeño, se hubiese terminado como Sodoma o como Gomorra. ¿Y qué ocurrió con Sodoma y Gomorra? Destrucción. O sea que mira, así fue la gracia de Dios. Porque el pasaje allí en Isaías, cuando vemos Isaías 1:9, lo que vemos es la maldad del pueblo. Lo que vemos es la desobediencia del pueblo. Pero si Dios no hubiese tomado ese remanente, hubiesen quedado como Sodoma, Gomorra, destrucción total, no hubiese quedado nada. Ahí vemos que la misericordia de Dios, vemos que el remanente de Dios, eso es lo que estamos viendo allí en ese pasaje. Tenemos que recordar lo siguiente, porque nos vamos a enfocar unos minutos en aplicaciones. Tenemos que enfocar que hay, dentro de Israel, hay un Israel espiritual. Eso es lo que debemos entender. Dentro de Israel hay un Israel espiritual, donde hay gentiles y donde hay judíos. Y todo eso es gracias a la obra de Cristo. Gracias a la obra de Cristo. Desde el transcurso de lo que ha pasado de la historia, estamos viendo ello. Que hay salvación en judíos a través de ese remanente, como también en gentiles. Y eso es lo que nos devela el plan de Dios. Mira que en la medida que nosotros vamos escudriñando las Escrituras, vamos conociendo, vamos develando, vamos teniendo presente el plan de Dios. Que si nosotros nos enfocáramos en el pueblo judío, no lo vamos a ver. Tenemos que ver todo el plan de salvación, toda la obra de Cristo, para poder entender el remanente, para poder entender la inclusión de los gentiles, para poder entender qué pasó con el pueblo judío. ¿Sí? Pero tenemos que leer todas las Escrituras para mirar esa revelación progresiva. En la medida que nosotros no hagamos eso, no vamos a comprender la verdad. Y esto nos lleva a las siguientes aplicaciones. Tenemos 4 aplicaciones en las cuales vamos a seguir meditando los siguientes minutos. La primera aplicación es precisamente estudiar y meditar en las Escrituras. Porque ¿cómo llegamos a ese estudio de la inclusión de los gentiles, del remanente? ¿Cómo llegamos? Como lo hizo el apóstol Pablo, yendo a las Escrituras, mirando el Antiguo Testamento. Básicamente ello.
Ahí entonces, en la aplicación, tenemos cada uno de nosotros la importancia de meditar en la Escritura y hacerlo con atención para ser instruidos por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Miremos lo siguiente. ¿Los judíos tenían la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Los judíos estudiaban la palabra de Dios? Claro que sí. Pero estaban cegados, tenían mucho orgullo espiritual. Ellos creían que eran los únicos, que no había más. Ellos se creían especiales. Su orgullo espiritual no les dejó ver el plan de Dios. Los profetas anunciaron al que iba a venir. Ellos no pusieron atención. Cuando vino el elegido, el escogido, el Hijo de Dios, el Maestro, el Mesías, lo rechazaron porque pensaban que era uno del común, porque no atendió sus requerimientos. ¿Qué querían los judíos de la época? Salir de la opresión del Imperio Romano, que lo liberaran del Imperio Romano. No querían nada más. No se habían dado cuenta que tenían que revisar sus motivaciones espirituales. No, solamente que lo sacaran de la opresión. Y esto también nos permite mirar hoy en día cómo muchas personas se acercan a Dios solamente para que le den pan y peces. No se acercan para ninguna otra forma. Si ves la motivación, por eso estos textos nos pueden llevar a esta aplicación. Si no estudiamos bien la palabra de Dios, vamos a ser confundidos. Si no meditamos en la palabra de Dios, vamos a ser fácilmente desviados y no vamos a comprender el plan de Dios. Si no estudiamos bien la palabra, vamos a pensar que Dios es injusto. Y la Biblia, cuando la leemos, el apóstol Pablo dice: en ninguna manera. No creas eso. Dios no es injusto. Debemos tener cuidado con el orgullo espiritual, porque eso fue el gran problema de los judíos. Y hoy en día también está vigente el orgullo espiritual. ¿Sí? Una persona que no estudia la palabra de Dios, sino que de acuerdo a como aprendió ya piensa que es así. ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros? Escudriñar las Escrituras. Nos están enseñando, gloria a Dios, porque el Señor ha puesto maestros. Pero debemos meditar si ese maestro ha sido puesto por Dios. ¿Y cómo? Escudriñando las Escrituras. Pero si tú no lo haces, ¿cómo vas a identificar si ese maestro ha sido puesto por Dios? Ahora, los maestros han sido puestos por Dios. ¿Y cómo los vemos en Hechos? Los maestros compartían con la iglesia, compartían con los hermanos. ¿Sí? Y Pablo lo que hacía allí es enseñar, y entonces los de Berea, cuando estamos citando allí Hechos capítulo 17, era verificar si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Pero compartía porque también su testimonio era muy importante. Para poder identificar un hijo de Dios, tenemos que mirar los dos lineamientos. Su conocimiento de la palabra, pero que lo haga en humildad, y su testimonio. Porque, ¿qué hacían los fariseos de la época? ¿Conocimiento? Sí lo tenían. Pero su testimonio no daba con las Escrituras. No daba. ¿Sí ves? Si no hay las dos cosas, ¿no? Porque algunos tienen buena práctica, pero no tienen conocimiento. Y algunos tienen buen conocimiento, pero la práctica no la tienen. Dios nos manda que eso esté equilibrado. Dios nos manda que esté equilibrado. No pueden haber cristianos que no lean la Biblia con atención y meditación y dicen, no, porque todo me lo revela el Espíritu. Y los vemos haciendo muchas obras, pero esas obras no son mandadas por Dios. Y hay otros que vemos que solamente se la pasan leyendo la palabra y no hacen nada. ¿Sí? Bueno. Pasemos a el segundo punto. Y el segundo punto hace un énfasis a que nos cuidemos del orgullo espiritual. Ya hemos alertado del orgullo, ahora
como hijos de Dios, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Cuidarnos. Porque eso puede llegar a nuestra vida. Ya sabemos que hay un remanente de pecado y dentro de ese remanente de pecado puede estar deambulando cerca de nosotros el orgullo espiritual. ¿Qué debemos hacer? Examinarnos, cuidarnos de ello y arrepentirnos si hemos tenido esa situación. Mira, esto se ve muy claramente cuando se comparte la palabra. Cuando una persona dice, ay, así no es, así no es. ¿Qué debería tener la persona que está compartiendo? Disposición, ánimo, para decir, estudiemos la palabra. No, así no es, así no es. No, mira, estudiemos la palabra. No, así no es porque es que a mí me enseñaron así y esto es de esta forma. Estudiemos la palabra. No quieres, vete de acá. No, tener la disposición para compartir la palabra, pero no a tus fundamentos e ideas y emociones, sino compartir la palabra de Dios. Por eso cuando muchas veces nos hemos enfadado, pues el llamado es al arrepentimiento, porque nosotros no sabemos si esa persona ha sido llamada por Dios. Quizás ese no fue el día, pero más adelante será ese día. Tercer punto de esta aplicación, demos gloria a Dios, porque gracias a la obra perfecta de Cristo, siendo gentiles, ahora somos hijos de Dios. Demos gloria a Dios, porque gracias a la obra perfecta de Cristo, siendo gentiles, ahora somos hijos de Dios. Recuerda que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, que andábamos antes en nuestros delitos y pecados. ¿Éramos merecedores de ese título de ser hijos de Dios? No lo merecíamos, porque para nosotros nuestro Dios era cualquier cosa que nosotros nos imaginábamos. Por eso, todavía en mucha gente que dice ser cristiana, todavía no queda la reverencia y el temor a Dios, porque todavía tenemos ese Dios de la imaginación, ¿no? Y ese Dios de la imaginación lo volvemos un Dios de bolsillo. Por eso no hay reverencia, no hay temor a las cosas de Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de bolsillo, es el Dios del dinero, de las personas, las figuras de la creación, es la naturaleza, es los árboles, es los animales. Entonces es un Dios de bolsillo, pero no es el Dios 3 veces santo que nos dice las Escrituras, que cuando leemos nos da temor. Todo lo que hace Dios nos da temor. ¿Sí es? Por eso es importante leer la Biblia. ¿Tú cómo creces? Hay que leer la Biblia, porque en el momento en que lees la Biblia con atención y meditación, vas a adquirir más temor a Dios. No vas a ver las cosas tan superficiales como las presenta el mundo, ¿no? Todo superficial. Y dentro de todo ese tema es darle la gloria a Dios, porque uno se da cuenta lo que era antes, cómo vivía antes, cómo pensaba antes. Voy a ponerte un ejemplo. Quizás aquí los jóvenes han nacido en hogares cristianos y ellos dicen, no, pues mi mamá, pues mi papá, pues tal cosa y tal otra. Pero cuando ellos son expuestos a la palabra, se van a dar cuenta de la maldad que hay en ellos. Estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Que ya se dan cuenta. Y uno dice, oiga, y yo oraba, yo leía la palabra con mi papá, con mi mamá, me enseñaban, pero ahora me doy cuenta de la maldad que hay en el ser humano. Y dentro de esa situación que tiene el ser humano, que Dios te haya llamado, eso te llama es, ¿a qué? A conocerle más deseo de conocer más y de poderle servir. ¿Sí? Porque eso es lo que busca entender el llamado de Dios, no que tú te vuelvas orgulloso, ¿no? Dios me ha llamado, o quizás Dios no me ha llamado, entonces sigo mi vida como seguía, sino el llamado es para que tú cada vez más te identifiques con la santidad de Dios, es decir, que cada día retrates más a Cristo. Entonces ese joven se va a dar cuenta que por su propia situación, viendo las Escrituras, es llamado a Cristo, ¿sí? Y debe arrepentirse y debe confesar sus pecados. Pero digamos que aquel joven que no fue expuesto a la Biblia desde pequeño, entonces ese joven
cuando abre las Escrituras, posiblemente caiga llorando, dándose cuenta de la misericordia de Dios. ¿Sí? Si ves la situación, dándole gloria a Dios porque no merecía nada. ¿Qué merecía? El infierno. Ahora todos merecemos el infierno. Y mira, y hoy estamos acá por gracia de Dios. Gracia de Dios. ¿O tú crees que hoy en el día del Señor más de 7,000 millones de habitantes están en congregaciones, en iglesias? ¿En qué están? En fiesta, en parranda, durmiendo, parques, jugando. ¿Ves? Están en eso. Y aquí hay un grupo, por decirlo para que me entiendas, un grupo, un remanente. Pero debemos entender que no todos los que asisten a una congregación son salvos. Bueno. Cuarto punto aplicativo. Este pasaje nos permite meditar en cómo muchos de los que piensan ser hijos no lo son. Este pasaje nos permite meditar en cómo muchos de los que piensan ser hijos no lo son. Debemos examinarnos y tener cuidado de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas fácilmente piensan que por leer la Biblia son hijos, que por venir a una congregación son hijos, que por orar son hijos. Y eso hay que hacerlo. Pero eso no es suficiente. Porque ya entramos en el tema, ¿no? Entonces no hay que venir, no hay que hacer tal cosa, no hay que ofrendar, ¿no? Todo eso hay que hacerlo. Lamentablemente las redes sociales y el diablo es tan astuto que entonces uno dice, si ves, ofrendar no me hace hijo de Dios y entonces ya no ofrendo. Venir a la iglesia no me hace ser hijo de Dios, entonces ya no vengo. Leer la palabra, ¿sí? No me hace ser hijo de Dios, entonces ya no lo hago. No, todo eso hay que hacerlo, pero hay mucho más. Que Cristo haya venido a nuestra vida. Entonces, pueden haber personas que vienen a la iglesia y no son hijos porque Cristo no ha llegado a la vida de esa persona. Y pueden hacer todo lo que hace un cristiano, ofrendar, leer la Biblia, pueden hacerlo todo. Pero también vienen a la iglesia aquellos que han nacido de nuevo. Y lo hacen. Por eso es la confusión. Y por eso ponen eso en las redes. Si ves, ofrendar ya no es necesario, porque eso no me da si soy hijo o no soy hijo. Entonces por eso las confusiones. Y la gente sigue poniéndole like a todas esas cosas para confundir a otros y serle piedra de tropiezo a otros. De hecho, las redes sociales no se prestan para estudiar la palabra. Por eso es perdido. Perdido. Tú y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios. La necesitamos tú y yo. Hora, 2 horas, los domingos, día del Señor. Pero la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿cuánto estudias la palabra de Dios? Aparte del día del Señor, ¿la estudias? Y eso inmediatamente nos empieza a generar temor. Mira, algo que ocurre en la medida que tú te expones a la palabra es que ya eres prudente al hablar. A no decir cualquier cosa que piensas que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, si uno prepara el material como pastor, empieza uno a mirar, lee y vuelve y lee, mira un comentario y mira otra cosa y vuelve y lee y vuelve y lee y vuelve. ¿Sí ves? Ya no te quedas con decir, ya leí, ya entendí. No, vuelves a leer y vuelves a leer. Porque empieza a llegar el temor de Dios, ya no eres a la ligera. Anteriormente a la ligera, no, este pasaje dice esto y esto dice esto, no. Pero eso te va a medir el crecimiento espiritual, porque a todos nos pasó así, ¿no? O a muchos de nosotros. Veíamos un pasaje, dice esto, y te quiero compartir esto, y dice esto. Sí, a todos nos pasó así. Pero en la medida que te expones a la Biblia, tú ya empiezas a bajar eso, y a realmente a estudiar lo que vas a exponer. Pero a estudiarlo, pidiendo guía, pidiendo dirección del Espíritu Santo. Por eso, el cuarto punto de esta aplicación es que tengamos cuidado, pensando ser hijos y no somos hijos. Pero también pasa el otro punto, ¿no? Ese no tiene pinta de ser hijo de Dios, ese no. A ese ya no le va a compartir más. Yo siempre le he hablado, llevo 2 años hablándole, llevo diciéndole. ¿Y tú qué sabes?
¿Tú qué sabes? Nos ha pasado quizás mucho con nuestros familiares, ¿no es cierto? Compartiéndole la palabra, compartimos con ellos. Pero quizás nuestros familiares no les ha llegado la palabra porque ven nuestra duda, ven nuestra falta de confianza, ven nuestro poco testimonio. ¿Ves? Pero si viera nosotros en momentos difíciles el testimonio, vemos que la persona de todas maneras no se acomoda al mundo, seguramente el Señor en su gracia y misericordia los va a llamar a ellos. Seguramente, vuelvo y digo, está en la potestad de Dios. Dios es el que lo sabe, no nosotros. Entonces, pensamos que los que sí son y no vienen siendo. Entonces, este pasaje nos deja ese tema para examinar realmente nuestra vida como creyentes. ¿Qué deberíamos hacer entonces nosotros? Lo que dijimos hace 8 días, clamar por misericordia. Un humilde, un pobre en espíritu, un pecador que confiesa su estado, una persona que no se apoya en sus obras, es una persona candidata a recibir misericordia. Un humilde. Cuando me refiero a humilde, me estoy refiriendo a disposición de recibir la palabra, humildad, recibirla. ¿Sí? Un pobre en espíritu que no se las sabe todas, no se las cree todas. Ese pecador que confiesa su pecado, que se da cuenta de su estado lamentable. Esa persona que no se apoya en las obras para pensar que es más que los demás. Porque si ves, muchas personas hacen obras es para sentirse más que los demás, ¿sí? Para que los demás los alaben. Y eso salen en los periódicos, salen en las revistas, y es una persona altruista, es una persona que, mejor dicho, dona millones de millones. Por ejemplo, ahorita para las vacunas dona millones de millones y excelente. Pero para mostrarse ante los demás. No esa persona que no se apoya en sus obras y sabe que lo que hace, todo lo que hace es por gracia de Dios. Esa persona es un candidato para recibir misericordia de Dios y realmente lo más importante, para que Dios viva en esa persona por medio del Espíritu Santo. Recuerda este pasaje, Juan 6:37, con este concluimos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:37, sí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Tú debes tener la convicción que si tú realmente clamas a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor no te va a sacar. Porque la palabra lo dice. Eso es lo que dice ahí la palabra. Si tú crees la palabra, crees tu estado espiritual, crees que realmente no te puedes apoyar en ninguna obra para tu salvación, pues vas a estar en el reino de los cielos. No te apoyes en tus obras. Claro, tenemos que dar testimonio todos los que estamos acá, por supuesto que sí. Pero muchas veces esos testimonios se convertirán ¿en qué? En pecados. Porque lo estaremos haciendo por cierto orgullo espiritual, cierta altivez. ¿Sí ves? Descansa en Dios, porque así podrás hacer las cosas de corazón. Podrás servir de corazón, podrás ser de utilidad ante los demás de corazón y podrás compartir la palabra de corazón. La iglesia te dice comparte la palabra, no, me cae pesado eso que la iglesia me diga, pero entonces cuando tú naces de nuevo, entiendes todo esto, no necesitas ni que la iglesia te diga, porque lo haces de corazón, compartes la palabra, porque este pasaje también nos permite entender que el único medio para que haya salvación es que las personas escuchen la palabra de Dios. Dios determinó la salvación soberanamente, pero dentro de la soberanía de Dios, Dios determinó que es a través de la palabra que las personas se puedan salvar. Es algo como extraño, ¿no? Uno dice, pues Dios ya sabe quién se va a salvar, pues Dios determinó quién va a escuchar la palabra para que se salve, porque es por medio de la palabra que se van a salvar las personas. No hay otra forma. Así que eso también nos llama ¿a qué?
a compartir la palabra de Dios con diligencia. Y no eches en saco roto el compartirle a tus seres queridos si ya le has compartido, porque tú no sabes si ellos son llamados por Dios. Tú lo único que tienes que hacer es hablar de Dios, compartir la palabra, que tu testimonio refleje a Cristo. Tú dirás, ya le he hablado muchas veces, ya estoy cansado. Pero si ese familiar mañana se muere, ¿para dónde crees que se va? ¿Para dónde crees que se va? Ahí está el punto, que hablemos del Señor, compartamos la palabra de Dios. Y tengamos presente, el que al Señor viene, el Señor no le echa fuera. Así que ese es el llamado, a descansar en la obra perfecta de Dios. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.